En los últimos 20 años, más de 4 millones de personas han perdido la vida y más de 1.000 millones de personas se han visto afectadas por culpa de los desastres naturales y los conflictos bélicos. Paralelamente, enfermedades como el SIDA, la falta de agua potable, las sequías, el hambre, han aumentado las crisis humanitarias y con ellas sus consecuencias, las emergencias en el campo de la salud. Las emergencias sanitarias son el tema de hoy. Bienvenidos a Indaganda, el magazine de Indagando Televisión. Hoy en el plató tenemos a Daniel López Acuña. Daniel es el director del área o del departamento de la Organización Mundial de la Salud que gestiona todas las crisis sanitarias. Un privilegio tenerla aquí, Daniel. Bienvenido. Mucho gusto estar con ustedes. Sí. Además, recién llegado, ¿no?, de Ginebra y a punto de volverse ahí prácticamente. Sí. O sea, que doble privilegio para nosotros. Daniel, hablábamos al principio del programa de unos datos realmente impactantes. Tú que gestionas todo lo que son las emergencias sanitarias en el mundo, si hiciésemos un mapa hoy del día, un día como hoy, ¿cuáles son las emergencias principales que están ocurriendo? Bueno, hacer un mapa hoy en realidad nos llevaría varias emergencias que están ocurriendo de manera simultánea, de características muy distintas y contrastantes entre sí, pero que muestra la complejidad a la que nos tenemos que enfrentar. Lo digo porque, bueno, por supuesto esto se está viendo en los noticieros, en los telediarios, en la televisión, pero cuando te adentras en el tema, las características de las emergencias van creciendo más y más. Tenemos situaciones como el terremoto de Japón y la posterior emergencia nuclear, que nos mezcla ya dos tipos de crisis y de situaciones a las que hay que responder. La crisis del rescate, la recuperación de víctimas en un terremoto de alta magnitud, pero después el gran impacto sobre las centrales nucleares y las fugas radiactivas, el impacto que eso tiene sobre la salud de la población e incluso el hecho de que se nos torna un problema de contaminación radiactiva mundial que, bueno, ojalá que se pueda contener en la medida en que el enfriamiento de los sistemas se vaya logrando, pero que ya ha dado problemas en términos de impactos de la radiación sobre la salud. Por otro lado, desplazas un poco el escenario y te vas al norte de África, y en estos momentos el norte de África supone, tras los disturbios y las revueltas sociales en Túnez y en Egipto, ahora en Libia, una emergencia muy compleja de un enfrentamiento interno en Libia que ha dado lugar a la migración masiva, tanto en la frontera de Libia con Túnez como en la frontera de Libia con Egipto, en algún grado en la frontera de Libia con Níger, pero también genera una serie de enormes necesidades humanitarias ante la situación de crisis, guerra, con todo y zona de exclusión aérea al interior de Libia. Entonces tienes un escenario muy complejo en donde estamos luchando por tener espacios humanitarios para poder intervenir, sobre todo en el interior de Libia. Después te desplazas en el mapa y encuentras que hay otros países en
en el mundo de, bueno, tanto del Medio Oriente como del mundo árabe, que están crecientemente desarrollando situaciones de crisis que pueden requerir intervenciones humanitarias. Es el caso de Yemen, es el caso de Bahrán y es el caso de Siria, en donde por ahora estamos en un ámbito de conflicto político y social, pero que está tornándose más y más serio, y en el medio de la confrontación nos va generando una demanda de acción humanitaria. Y se nos olvida mucho, porque a veces los titulares enfatizan demasiado los temas de Japón o del norte de África, pero por ejemplo tenemos una crisis muy fuerte en Costa de Marfil, en Côte d'Ivoire, en donde el conflicto interno de carácter bélico está también dando lugar a una migración masiva, una migración que no siempre es adecuadamente atendida. Hay gran número de desplazados internos y hay dificultad para el acceso a servicios de salud, por ejemplo, de las poblaciones que están siendo afectadas por el conflicto interno. Esto solo para caracterizar las grandes crisis agudas que hoy tenemos, pero tenemos lo menos una treintena de países o fronteras o situaciones regionales en donde hay una especie de crisis crónica permanente. Y estas emergencias crónicas permanentes, que parecería un contrasentido a primera vista, de decir una emergencia continua, en realidad son más y más el tipo de problemas a los que nos tenemos que enfrentar hoy en el mundo. Es decir, se cronifican las dimensiones del problema humanitario. No es que haya una emergencia aguda porque hubo un terremoto, una inundación o una guerra, pero a final de cuentas se nos convierte en una especie de emergencia cotidiana sostenida a lo largo de años que demanda una gran energía de la comunidad internacional y de la ayuda humanitaria. Entonces eso como panorama que evidentemente muestra de entrada, ¿no? Que estamos ante una situación enormemente demandante de la acción de los actores humanitarios internacionales. Vamos a hablar también de actores humanitarios y de este tema con Pilar Estébanez, que la vamos a introducir en la conversación. Pilar Estébanez, bienvenida. Gracias por la invitación. Es la presidenta de la Sociedad Española de Medicina Humanitaria. Lo primero que te voy a preguntar, Pilar, es ¿qué es esto de lo humanitario aplicado a la medicina? ¿Es una medicina diferente o estamos hablando de la medicina que se aplica en países de renta baja? Sí, hombre, tiene otros factores. Es como, si yo siempre lo digo, es que cuando vas a aplicar la salud en un enfoque de derechos humanos. Entonces, porque, es decir, uno de los objetivos principales que tiene la medicina humanitaria, es decir, que es el actor principal y que siempre vamos dirigidos con protocolos por parte de ellos, es la idea de llevar la salud a estas poblaciones. Entonces, claro, es diferente tú cuando trabajas aquí en salud, donde tus poblaciones saben que vienen al médico, tienes tu consulta, pero allí tienes que llevar la salud a todos por igual, crear un espacio humanitario donde se cumplan unos principios humanitarios, donde en estos conflictos, como decía Daniel, en este panorama, para nosotros es lo mismo uno que esté apoyando a Gaddafi que esté apoyando a los rebeldes. Es esa idea de que todo el mundo que necesita asistencia sanitaria tiene derecho a la asistencia sanitaria. Ese es el principio básico de la medicina humanitaria. Entonces, claro, eso también genera mucho conflicto, ¿no? Sobre todo en situaciones de conflictos y también en desastres naturales, cuando a veces los desastres naturales se producen en países donde son, que llamamos emergencias complejas, donde en esos países también hay conflictos y en el cual pues, los gobiernos a veces están interesados de que la ayuda humanitaria no llegue a todos igual. ¿Cuál es la batalla nuestra y la batalla con organizaciones internacionales de Naciones Unidas como OMS? Que llegue a todos igual. Y esos es quizá los principios básicos. Te podría decir más principios. Ahora tenemos un principio muy importante de competencia. Es decir, que porque sea una asistencia humanitaria allí, tiene que ser competente y que cumpla y se rija por unos principios de que no hacer daño. Bueno, hay mucho campo para hablar de este campo. Y todo muy interesante. Daniel, lo que estaba comentando Pilar, ¿tenéis muchas veces problemas para poder llevar la salud a países donde hay, por ejemplo, conflictos? No sé si está pasando lo mismo, me imagino en Libia. Bueno, en Libia absolutamente. Es decir, Pilar planteaba, y con mucha claridad, el que la acción humanitaria en general, pero la acción humanitaria en salud en particular, tiene que realmente centrarse en la posibilidad de llegar a todo el mundo, independientemente del bando en que esa persona esté, o de la afiliación política que tenga, o de la pertenencia a un grupo social o étnico en un país o en otro. Estos principios de neutralidad, de imparcialidad, de competencia, son los principios que tienen que inspirar nuestra acción colectiva, ya sea de organismos internacionales, de ONGs, y que tenemos que hacer que permeen dentro de las acciones
de los propios países, gubernamentales o no gubernamentales. Hoy por hoy se habla en todos los foros de una retracción del espacio humanitario, de una especie de encogimiento del espacio de actuación en lo humanitario, a veces por una excesiva politización de algunas de las acciones humanitarias, o a veces simplemente por las imposibilidades que generan los conflictos, sean conflictos bélicos o sean enfrentamientos gubernamentales con otros grupos en términos sociales y políticos, que nos llevan a tener que negociar al máximo posible, hacer uso, apelar a la llamada diplomacia humanitaria en salud para poder generar los espacios para poder actuar. Vamos a definir un poco lo que es el espacio humanitario, que quizás no todo el mundo lo conoce. ¿No? Hablamos del espacio humanitario de, digamos, defender un espacio para que puedan actuar sobre la población los médicos, independientemente de que haya un conflicto. ¿Lo podríamos definir así o quizás lo queréis definir mejor que sí, yo? Pero para entender un poco de qué estamos hablando. Es una necesidad, que es a veces es un espacio que no es solamente local, es decir, es un lugar donde las personas en conflicto, es decir, te permiten atender a esa población, y eso es lo que se exige. Es decir, y eso se necesitan negociaciones. Es decir, en este momento en Libia hay una zona, a lo mejor en Bengasi, que están las bombas por un lado. Pero entonces tú exiges que te dejen un lugar en el cual va más allá del lugar espacio físico, porque también significa que te dejen actuar. Es decir, y en el cual ahí las leyes de los rebeldes y las leyes de estos tienen que ser similares para todos. Entonces, bueno, eso es la idea del espacio humanitario, donde tú puedas actuar, llevar la asistencia humanitaria. Y es lo que a veces hoy salía, también creo que yo en prensa he oído, la necesidad de un corredor humanitario. ¿Qué significa un corredor humanitario? Es decir, que los servicios sanitarios puedan llegar hasta allí. Y estabas comentando que es esto lo que estáis viendo en estos últimos años, que está, no digo desapareciendo, pero sí, es cada vez más difícil conseguir ese espacio. Claro, digamos, el mundo ha tenido una evolución hacia complejidades insospechadas, y yo creo que el mundo que vivimos después del 11 de septiembre en particular, en el ámbito humanitario, ha creado muchas tensiones, porque lo que eran actuaciones que tenían ciertas posibilidades, hoy se ven más amenazadas por lo que se considera una confrontación entre ejes de poder y ejes de civilización, actores no estatales, y para poner algunos ejemplos, es más complejo poder actuar en Afganistán o en Pakistán o en Somalia cuando hay grupos de radicalización islámica que al mismo tiempo son percibidos como grupos terroristas, que algunos gobiernos o donantes de fondos humanitarios no permiten actuar en esas situaciones. Y esto se traduce en que para poder viabilizar el que lleguen servicios sanitarios, llegue agua potable, se abastezca de medicamentos, haya protección para las poblaciones desprotegidas, encuentra una doble complejidad, además de lo que la crisis genera, por la tensión política que se produce con actores que están, vamos, particularmente polarizados y confrontados. Entonces, el resultado neto es el que hemos estado observando, sea en Somalia, sea en Pakistán, sea en Afganistán, de alguna manera en Libia, una retracción o una imposibilidad de abrir ese espacio humanitario, que no es solo un espacio geográfico, como decía Pilar, sino son condiciones de actuación para poder llevar a cabo la acción humanitaria. Y esto, vamos, se debate hoy en distintos foros académicos, en el marco de la coordinación de agencias de Naciones Unidas y no gubernamentales que regula lo humanitario mundialmente. Y más hay también una preocupación en que algunas de las intervenciones militares que se arrogan algunas actuaciones humanitarias complican la posibilidad de tener un espacio efectivo de neutralidad y de imparcialidad. Por supuesto. Ya que le tengo aquí, que yo desde la sociedad civil y sociedad científica, siempre hay algo a mí que me queda decir, vamos a ver, a veces se habla de improvisación, hay improvisación, o por ejemplo vosotros en este momento, la OMS, que sabéis que hay un conflicto en Libia, que va a haber necesidad humanitaria. ¿Os estáis preparando ya? ¿O esperáis a que os llamen? No, ¿Cómo actuáis? Es muy buena pregunta. Y bueno, esto ha ido cambiando con el tiempo. La respuesta inmediata sería sí, nos estamos preparando ya. Pues y nos estamos preparando no solo como OMS, sino como mecanismo global de coordinación humanitaria de agencias de Naciones Unidas y ONGs. Ahora, dicho eso, no es un tema simple. Estamos haciendo lo que denominamos planes de contingencia.
tanto para la frontera de Túnez como la frontera con Egipto, como para sobre todo el interior de Libia. Pero el gran tema ha sido la dificultad para negociar acceso para las actuaciones al interior de Libia. Entonces, al mismo tiempo que nos estamos preparando y estamos en lo que llamamos preposicionando medicamentos, equipos, suministros y preidentificando grupos que puedan actuar, parte del trabajo está teniendo que ser la negociación de cuáles van a ser las condiciones para crear corredores humanitarios y espacio humanitario al interior de Libia. Y vamos, esto incluso a principios de esta semana tuvimos varias discusiones con los grupos que están operando desde el Cairo en estos momentos para poder tratar de definir, tras una visita tanto al occidente como al oriente de Libia, necesidades específicas que guíen las primeras intervenciones. Hubo un llamamiento inicial cuando se produjo la crisis inicial, pero es un llamamiento que estuvo muy centrado en los refugiados de las dos fronteras y que tuvo mucho que ver con evacuar rápidamente a los refugiados, más que establecer campos de refugiados y actuaciones humanitarias ahí. Pero hoy el desafío se nos plantea mucho mayor y, como dices, es imprescindible poder tomar las acciones de planes de contingencia para hacerlo. ¿Y epidemias? No, ya no. Por supuesto que sí, preguntas, sí. Tengo todas muchas preguntas. Es que, claro, es decir, por ejemplo, cuando la gente se asusta mucho de las epidemias, es decir, ¿pensáis qué problemas de epidemias puede haber en este tipo de conflictos? ¿Qué esperaban encontrar ahí? ¿Estáis pensando ya en algo? El problema más importante en una situación como la de Libia, en las fronteras, es el acceso a servicios de salud de la población desplazada o de los refugiados. Por supuesto, dentro de las actuaciones que organizamos con los distintos socios en el ámbito de la salud, sean otras agencias de Naciones Unidas o ONGs, es reforzar la vigilancia epidemiológica que nos permita detectar tempranamente cualquier brote de enfermedad infecciosa y poder actuar rápidamente para contenerlo. Pero por lo que estuvimos observando en el flujo de pacientes en hospitales en la zona fronteriza de Túnez o en el caso de la frontera con Egipto, los temas no fueron centralmente de enfermedades transmisibles o de problemas epidémicos, por ahora. ¿Sí? No quiero decir que no pudieran darse más adelante. Eran sobre todo problemas de atención obstétrica, de salud sexual y reproductiva, de trauma y de atención médica de urgencia. Ahora, el tema al interior de Libia es un tema que en estos momentos es una caja negra, pero evidentemente lo que anticipamos y lo que hemos podido mirar a través de algunas de las misiones especiales de valoración de necesidades es una gran necesidad de atención a heridos, de atención quirúrgica y de emergencia de víctimas del conflicto bélico y el tema de que el personal sanitario también ha emigrado en algunos de los casos y no hay servicios de salud que estén funcionando. Entonces, a ver, yo lo que anticiparía es que en el caso de Libia, independientemente de cómo evoluciona el conflicto, y es difícil a veces predecirlo, habrá necesidad de reforzar la capacidad de prestar servicios en las zonas en donde pueda haber acceso para la prestación humanitaria, y esto requerirá personal sanitario porque parte del personal sanitario pues está desplazado o ha emigrado, y un reforzamiento muy grande de toda la atención médica de urgencia, de la atención traumatológica, de la rehabilitación con posterioridad al tratamiento de algunas de las heridas de guerra, y esto va a durar por un tiempo. Entonces, habrá que ver cómo, vamos a ponerlo de manera muy simple, qué tan diezmada queda la infraestructura sanitaria, no solo en términos de edificios, sino sobre todo de personal que pueda prestar los servicios, para definir en el caso de Libia una intervención que no es, por así decirlo, la clásica humanitaria de poblaciones en el medio de una hambruna o en una inundación que no tienen agua, que no tienen comida. Por supuesto, puede haber algunas necesidades de esta naturaleza, pero va a ser más que nada las intervenciones humanitarias que resulten de un conflicto bélico prolongado y de una disfuncionalidad de los sistemas de salud que va a ser creado
creada como consecuencia del conflicto bélico. Pues nos das mucha seguridad. Yo realmente pensar que ya tenemos organismos, digo, desde la sociedad civil y de nuestras organizaciones. Pero me pregunta, ¿la Organización Mundial de la Salud tiene capacidad para todo eso? ¿Cuántas personas estáis en el departamento y qué fondo dispone? No digo de cuántos fondos, sino si tiene fondos suficientes para una acción de tal envergadura. Bueno, por ejemplo, para las acciones sanitarias, en los últimos 5 años hemos ido consolidando un mecanismo que no es solo la Organización Mundial de la Salud actuando en aislamiento, sino hemos creado una especie de colectivo de actuación, le llamamos el clúster de salud, que agrupa a las principales ONGs que tienen intervenciones sanitarias de carácter humanitario, a las principales agencias de Naciones Unidas, a la Federación de Media Luna Roja y Cruz Roja Internacional, y esto, por supuesto, trae a las sociedades nacionales de Cruz Roja o de Media Luna Roja en cada uno de los países. Es decir, amplificamos el marco de actuación con múltiples actores. Ahora, los recursos para poder hacer esto no están disponibles sobre la mesa, y ese es un tema que nos preocupa a todos. No hay fondos de los que podamos echar mano ilimitadamente para responder a esto. Entonces, existe en el sistema internacional un sistema que se denomina llamamientos para financiar, ¿no? Las intervenciones en crisis. Y eso lo hacemos para las crisis agudas y lo hacemos para las crisis crónicas. Pero depende de que recibamos suficientes fondos para si podemos o no podemos tener el volumen de actuación que se requiere. Muy bien. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pilar, muchísimas gracias también a ti y bienvenido nuevamente. Un gran gusto. Muchas gracias. Pasamos a publicidad y enseguida volvemos.
No menos interesante el tema del que vamos a hablar ahora, en biología vegetal. Está con nosotros Luis Navarro. Luis Navarro, bienvenido. Muchas gracias. Luis Navarro, y lo van a ver ahora, además de un gran investigador, es un divulgador científico casi excepcional, porque hace unos vídeos sumamente impresionantes. Vamos a ver el primero y luego lo comentamos. Durante las noches de los meses de verano, las aguas del litoral de Galicia nos regalan extraños fenómenos de bioluminiscencia, que consiste en la emisión de luz por organismos vivos. Si pudiésemos ver este fenómeno con el aumento suficiente, comprobaríamos que es producido por algas unicelulares microscópicas del grupo de los dinoflagelados, la mayoría de ellas pertenecientes a la especie Noctiluca scintillans. El interior de estas algas alberga unas vesículas con una molécula que al oxidarse brilla durante una fracción de segundo. La iluminación coordinada de todas estas vesículas en cada célula y de muchas células en conjunto origina la luminiscencia que nosotros percibimos. Llama la atención, Luis, no solo el contenido del vídeo, que es muy interesante, sino la calidad. Estáis trabajando incluso en 3 dimensiones, no es muy habitual, ¿no?, en un investigador. ¿Cómo ha surgido esto? Bueno, surge un poco por una especie de conjunción de estrellas que nos puso en nuestro camino a un infografista muy bueno y es el que nos ha abierto un poco las puertas a esta vía de divulgación, ¿no? Estáis en esta línea, en este vídeo hablamos de estrategias adaptativas, ¿verdad? ¿Cuál es esta línea de investigación en la que estáis trabajando? Sí, bueno, en general lo que nos dedicamos nosotros es a trabajar en ecología y evolución, pero sobre todo centrándonos en el papel de las interacciones entre organismos, ¿no?, como generadoras de diversidad y en esta línea pues entraría las estrategias adaptativas de algunos organismos, ¿no? Entonces, poco sería eso, las interacciones. Yo siempre lo digo que somos una especie de cronistas rosas de los ecosistemas, ¿no? Y bueno, la idea es poder tratar de transmitir este otro tipo de crónica rosa a la sociedad. Sobre todo saber que la ciencia es fácilmente divulgable, a pesar de lo que la gente se cree, ¿no?, de que siempre se le tiene como mucho miedo, y una imagen como esta demuestra todo lo contrario, ¿no?, que se puede comunicar una línea de investigación tan concreta como esta, ¿no? Sí, sí. Bueno, un poco la idea de la divulgación a este nivel surge de la frustración que tenemos muchos científicos cuando vemos que el trabajo de 4 o 5 años de investigación financiada con fondos públicos en la mayoría de los casos llega pues a 60, 100 colegas, todos del primer mundo, y somos incapaces de transmitir ese trabajo a la sociedad que está financiando la investigación, ¿no? Entonces, la idea de meternos en esta escala de divulgación, porque nosotros divulgamos en el ámbito científico, publicando los trabajos que hacemos en revistas pues, del ámbito científico, pero lo que hemos tratado con esta línea de investigación, de divulgación científica, es dar un paso más allá y transmitir parte del trabajo que hacemos o que generamos en nuestros proyectos de investigación a la sociedad. A la sociedad. ¿Por qué crees que le cuesta tanto a los investigadores, yo creo que fundamentalmente españoles, comunicar? ¿Crees que es un tema de, no sé, de respeto mucho a lo que es el gran público o miedo a que no se pueda entender? ¿Dónde crees tú que está la base de que seguro que le pasa también a muchos colegas tuyos, ¿no?, que sí, son como reticentes de entrada? Hombre, yo ahora que me estoy metiendo un poco más en este mundo, tengo la sensación de que mucha de la culpa es por falta de esfuerzo y de tradición en esto, ¿no? Los colegas americanos siempre han transmitido muy bien gran parte de su trabajo. Yo creo que en este país especialmente falta tradición de divulgar. Y luego, pues bueno, hay muchos trabajos de investigación que si lo que tratamos de transmitir es el 100% del trabajo que se genera, pues eso sí que es complejo, ¿no? Es un trabajo complejo. Pero bueno, yo creo que sí que podemos aspirar a transmitir pues, bueno, una síntesis de lo que estamos haciendo y con rigor científico, pero de manera muy sintética, ¿no?
Vamos a ver a continuación también un vídeo que me parece muy interesante y vamos, cerraremos con él. Pero me gustaría que nos contaras cuál es el tema sobre bisones, sobre lo que ha sido como una invasión de bisón americano, ¿no? En territorio español. Cuéntanos un poco cuál es ese problema desde el punto de vista de la investigación y ya vemos el vídeo. Sí, el problema de los bisones, igual que el de otras especies introducidas, es que, entre otras causas, están introduciéndose en muchos ecosistemas sin sus depredadores y sin sus enemigos naturales. Entonces, libres de estos enemigos, pues bueno, están generando una serie de problemas muy fuertes. En el caso de los bisones, se han liberado muchos bisones de granjas en las que se tenían para cultivo de pieles, y esos bisones liberados pues campan a sus anchas en muchos ambientes en los que no tienen predadores y están desplazando a las especies nativas. Básicamente un poquito... ¿Es un problema real? ¿Estamos teniendo ese problema ahora mismo en España? Sí, está habiendo. Y lo que hemos tratado con este vídeo, que es una animación en flash, un poco distinto a los vídeos de 3D, lo que hemos tratado en este vídeo es de mostrar cuáles son los problemas que puede generar un problema de este tipo, ¿no? La introducción de especies exóticas en nuestros ecosistemas, ¿no? Muy bien, Luis, pues muchísimas gracias por venir a vernos y por estar con nosotros. Vemos el vídeo y a ustedes pues les espero para el siguiente programa. Gracias por estar con nosotros.